Que la participación de los cronistas pone en relieve algunas de las situaciones más directas. Como decía Misael, la historia se ha creado con mucha frecuencia a partir de metarrelatos. Yo pensaría que en realidad el gran origen histórico del metarrelato que a México nos llega y que se plasma mucho con el nacionalismo postrevolucionario está en el positivismo del siglo XIX. Anterior a eso teníamos una visión mucho más barroca, mucho más rica, donde habían una multiplicidad de enfoques y de historias, y en el siglo XIX surge la idea de progreso científico, de univocidad, de la respuesta correcta, ¿no? Cuando se funda tal cosa, esta es la fecha, ¿no? Y entonces se pierden de vista matices como, bueno, es que en tal fecha se juntaron los primeros, es que en tal fecha se erigió tal edificio, es que en tal fecha se hizo el reconocimiento oficial, y perdemos de vista como que los procesos de construcción a partir de articulaciones y de elaboraciones. Me parece muy significativo algunas cuestiones que planteó la cronista, como esta falta de continuidad, por ejemplo, entre los archivos históricos. Es un problema bien continuo que tenemos y bien fuerte que tenemos no solo en Ecatepec, sino en todos los municipios de esta zona, y no solo en la parte histórica, sino en la parte cultural y social. Se inicia un esfuerzo, no sé, primer encuentro de adivinanzas y juegos de mesa, y la siguiente administración llega y borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces sí es muy importante desde esa perspectiva que las figuras como los cronistas, que son de parte de la sociedad civil, sirvan como un contrapeso a la administración pública para poder, pues, exigir o mantener esas continuidades. Y quisiera preguntarle, ¿qué documento sustenta la erección de Ecatepec como municipio en 1820? Me llama mucho la atención el dato, porque además pues sería anterior a la independencia formal, ¿no?, de 1821. Sí, me gustaría saber si tenemos un dato. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. El hecho de invitar a lugares cercanos. Yo vengo de Coacalco. Ahora vivo aquí en Ecatepec, pero recuerdo que desde los 12 o 13 años nosotros éramos invitados el día 30 y el día 22, como escuelas veníamos y nos hermanaba, eso nos hermanaba a Coacalco con Ecatepec, y qué bueno que lo retomen, eso sería muy bueno, a lo mejor en algunas situaciones. Y la otra, ahora provengo de una colonia perteneciente a Ecatepec, y sería muy bueno que pudiéramos invitarlos, y la pregunta sería, ¿iría algún día a la cronista, usted, a la colonia para que nos platicara algo? ¿Podríamos contar con usted? Sí. Perfecto. He vivido en diferentes partes aquí en Ecatepec. Podría decirse que conozco muy bien el municipio. Una pregunta es saber si existe alguna publicación donde esté contenida toda la historia exclusivamente del municipio, desde sus orígenes hasta la fecha. No sé si existe alguno. Y otra situación, y también es el hecho por el cual yo estoy aquí. Yo vivo en la colonia Vista Hermosa. Sabemos que es una colonia muy conflictiva, cerca de 30 años. Me he dado a la tarea de platicar con personas que ya son de 50, 60 años, para que han vivido ahí de edad, y que esa colonia relativamente tiene 30, 40 años de haberse comenzado a urbanizar. Entonces he tratado de buscar fotografías de los orígenes. Esa colonia tiene una particularidad, de hecho incluso yo le he tomado fotos a lo que es Chiconautla, que desde ahí, por eso se llama Vista Hermosa, tiene una vista pues hermosa, preciosa, ¿verdad? Y esas personas, algunas ya me han comenzado a dar fotografías. Entonces en algún momento yo pensaba o he tenido la idea de que se pudiera tomar como idea. No es sobre la historia, de los límites y conformación del territorio que hoy es Ecatepec. Territorio de Tlalnepantla que fue de Ecatepec, y por ahí hay una historia del Risco y la parte que está separada de Tlalnepantla y que pertenecía a Ecatepec. Fechas, historia, todo esto, la verdad es que es difícil encontrarlo, no han logrado cazar eso. Lo mismo Coacalco, lo mismo Tecámac, la actual
todavía indefinición con la Colman, por ejemplo, los héroes del territorio Sarasi, que creo que era de Catepec, pero para efectos de fraccionamiento dijeron que ya está acá. En fin, todos estos datos es difícil encontrarlos, si se tuvieran, sería maravilloso. Otro sobre el escudo es penoso enterarse, ya viendo a detalle, porque la verdad es que también no nos fijamos, pero ya viendo la transformación de los tules en flechas y otras cosas igual de bizarras. Ojalá y se logre de inmediatez esto, porque pues oficialmente se sigue presentando ese escudo. Además, uno rastrea y encuentra escudos de administraciones anteriores en mejor forma. Y sobre lo que comentaba el amigo de Vistahermosa, que es bien cierto también, yo he logrado por ahí captar unos 5 libros de diferentes administraciones municipales para tratar de documentar algunos datos, y pues me hacen más bolas porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y bueno, pues acaba uno acudiendo mejor a quien tiene mayor conocimiento y rigor académico como para poder decir es esto, porque esto está mal. Entonces, bueno, puesto que ahora estamos en una administración municipal, mi pregunta es si hay algún proyecto de editar un libro ya con todas estas correcciones, un libro que, a lo mejor sea presuntuoso decirlo, pero que ya contenga un poco de mayor, por lo menos base, ¿no? Como bien preguntó el amigo de Lina, bueno, ¿qué fundamento hay para pensar que la elección fue antes de 1877, cuando oficialmente se marca? Entonces mi pregunta sería en este tercer apartado, si va o hay algún proyecto para elaborar un libro, pues que esta administración seguro va a querer hacerlo, todos quieren hacerlo, todos lo hacen, pero pues apelar justamente ya a estos datos. No solamente de tu trabajo como cronista, sino del trabajo de todos los cronistas de Catepec. Hay varias cosas, más bien comentarios y preguntas. La primera es que nos platicaras un poquito más sobre el proceso de elección de cronista, ¿no? Que me parece que es importante, considerando que, bueno, como tú abordaste a lo largo de la historia del cargo de cronista, que en algún momento dado, bueno, durante el periodo colonial, pues era impuesto por el rey, porque eran cronistas generales, ¿no? De las Indias. Después, bueno, muchas veces por favores o por ciertos privilegios que tenían algunas personas o algunas que pertenecían a X clase social, o simple y sencillamente porque eran los letrados, porque eran los que sabían leer y escribir, ¿no? Porque eran los que tenían los conocimientos y en ese sentido el prestigio ante la comunidad, ¿no? Y bueno, y ahora ya que tienen un proceso más específico. Y entonces, en ese sentido de proceso más específico, y tú como historiadora, arqueóloga, ¿cómo te enfrentas tú en el oficio, digamos, en la profesión de arqueóloga, y de repente ser cronista, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias, cuáles son los problemas, las dificultades, todo eso que has enfrentado, ¿no? La otra es, tú hablas de cambios, ¿no? De cambios, principalmente correcciones. Estas correcciones, bueno, yo entiendo, como tú comentaste, que son muchos trámites que se tienen que hacer, ¿no? Pero que además de que se hagan los trámites y que se logren, no nada más es como dicen, o sea, que se plasmen en un libro que de pronto a lo mejor confunde a los demás, porque dicen, es que antes se decía esto y después se decía el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es cuál es la visión, ¿no? de llegar a la gente con estos cambios y de decir, bueno, es que ahora nosotros tenemos esta documentación que sustenta estos cambios que ustedes veían en otra cosa, que ustedes veían antes, veían antes otra cosa y ahora es diferente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ¿cómo sustentar, cómo difundir los cambios, digamos, entre la población? Y bueno, también, ¿cómo han enfrentado o cómo son estos mismos cambios, cómo los enfrentan con quien tienen que hacer los trámites, con el gobierno municipal? O sea, ¿cuál es la... sí, o sea, ¿cuál es la... si hay aceptación o cuál es el recibimiento o qué les dicen, ¿no?
La otra es, bueno, ya para, bueno, igual dos preguntas, nada más, si en este número de colonias que tú presentaste, están incluidos y si no, bueno, si haces alguna diferencia en las unidades que comúnmente denominamos ya como unidades dormitorio, como son las Américas, los Héroes de Ecatepec, ¿no? Y la última es particularmente la gastronomía, ¿no? Que también hablaste, si tienes ya, ¿qué información tienes sobre la gastronomía? Gabriela, el Puente de Fierro se supone que en esta administración, si no mal recuerdo, creo que el 30 de marzo cerró lo que era el entonces Puente del Arte. Se supone que hay un proyecto de restauración por parte del ayuntamiento. Desconozco cuáles son los criterios para estos trabajos que se van a realizar. Sin embargo, pues bueno, nosotros desde la parte de la cuestión cronística, desde la anterior administración, en este proyecto que llevamos sobre la parte del patrimonio tanto escultórico como arquitectónico, estaba incluido finalmente para hacer, ya teníamos una parte de la investigación, sin embargo era complementarla. Yo te digo sinceramente, desconozco en qué consiste el proyecto, pero lo tienen contemplado para restaurar. Sé que ya no va a seguir funcionando como Puente del Arte, lo piensan exhibir como pues como puente, ¿no? O sea, como fue la construcción original. Entonces, hasta ahí sé de ese trabajo. Sobre la parte de esta cuestión de que, bueno, finalmente estamos catalogados como un municipio sumamente peligroso y conflictivo, es cierto. Sin embargo, creo que, bueno, finalmente hemos arrancado con un proyecto que creo que, bueno, finalmente esa es la finalidad, ¿no? O sea, empezar con las nuevas generaciones. Quizá a lo mejor no mencioné la parte de los niños, pero bueno, ahorita lo explico. Finalmente es hacer esta parte de difusión y empezar a crear conciencia desde los niños, porque, bueno, finalmente son con los que tenemos que trabajar. Me queda claro, yo sí soy muy pesimista con los jóvenes, yo sí preferiría trabajar con los niños, porque creo que finalmente, como es muy trillado que dicen que son el futuro, pero si no trabajamos con ellos, creo que no vamos a conseguir mayor cosa. Y pues bueno, finalmente también parte de la crónica y parte de lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, es esta parte de la cuestión roja del municipio, porque finalmente está dentro de las cifras, ¿no? Yo me di la tarea de, bueno, desde que tomé este cargo, llevar el registro de todos los asesinatos que se han dado en el municipio. Finalmente es parte de, o sea, no podemos quitarlo de nuestra historia, ni de nuestro presente, ni de nuestro pasado. O sea, es algo con lo que tenemos que estar trabajando. Sin embargo, te digo, yo creo que podemos empezar a trabajar desde esta parte con los niños. Por ahí me preguntó, bueno, Gerardo, sobre la parte por qué se está manejando 1820. Si recordarás con esta parte de la Constitución de Cádiz, que teníamos el antecedente, tenemos 5 o 6 municipios en la parte norte del Estado de México que casualmente en 1820 fueron, digamos, elevados a la categoría de municipio. Tenemos, por ejemplo, Tultitlán, tenemos Zumpango, pero es un movimiento que se dio en específico en 1820 a partir, si no mal recuerdo, de marzo a agosto, es que se empezaron a convertir en municipios a partir de lo de la Constitución de Cádiz. Los documentos en los que nos estamos basando los hemos consultado en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado de México, en estos documentos sobre la Diputación Provincial. Es cierto, tenemos el año, no tenemos el día, pero de acuerdo con los documentos podemos saber que fue entre julio y agosto de 1820. Todavía nos falta clarificar bien el día, o por lo menos tener una fecha aproximada. Hay un documento del Archivo General de la Nación en donde se menciona un primer, le llamaban ayuntamiento, donde se menciona al alcalde, a regidores de San Cristóbal Ecatepec, y por ahí hay algunos otros documentos en donde también se mencionan ayuntamientos en algunos otros pueblos, como en San Pedro Jalostoc, en Santa Clara Coatitla y en Santa María Tulpetlac, pero por cuestiones demográficas y demás ya no siguieron manteniendo este mismo nivel. Pero todavía nos falta clarificar bien en específico el día, porque sabemos más o menos entre qué rango de meses, pero yo sí creo que es una de las cosas que valdría la pena hacer la modificación. Por ahí, no sé, creo que ustedes me preguntaban,
seguir para hacer los cambios. Por ejemplo, en el caso de la fecha de la elección del municipio, se tiene que someter primero ante Cabildo. En Cabildo se hace la propuesta, o sea, obviamente primero conteniendo la investigación de por medio, se hace la propuesta, ya ellos, si la aprueban o no, lo tienen que someter ante los diputados del Estado de México. O sea, es un proceso que se tiene que seguir. En el caso de los cambios de nombre, por ejemplo, del Salón de los 9 Pueblos o de la Plaza de los 9 Pueblos, eso se hace en consenso en Cabildo. Ellos, los regidores, lo pueden someter a votación y ahí en automático hacen esos cambios. Muchas veces estos cambios, honestamente, son de voluntad. O sea, es de convencer a los políticos de hacer estas correcciones. Algunos no, algunos sí hay que llevar ciertos procedimientos. En la pasada administración empezábamos a hacer esas propuestas, por ejemplo, de cambiar la escultura por cuestión de tradición oral, esa que mencionaba de bachiller, pero no hubo como que el interés, o sea, como que lo consideraron irrelevante. Se les explicaban de esta parte de la tradición oral, de la comunidad de San Cristóbal, o sea, como que no lo consideraron suficientemente importante. Entonces yo creo que muchas veces es cuestión de voluntad y de que las mismas autoridades pues les interesen. Ahorita pues bueno, estamos iniciando con una nueva administración, esperemos que tengamos buenos resultados. Finalmente todo se tiene que entregar bien documentado, hay que pues finalmente es labor de convencimiento con las autoridades. Le digo, desafortunadamente en la pasada administración no hubo el más mínimo interés, ni siquiera de las 4 o 5 propuestas que se hicieron para hacer estos cambios, o sea, no hubo ni siquiera la mayor muestra de voluntad. Esperemos que por lo menos en estos 3 años, sí, con uno que se haga me conformaría, o sea, mínimo me conformaría con el cambio de la fecha de la elección del municipio. Pero bueno, o sea, son procesos. Preguntaban sobre las conferencias fuera de Coagalco. Sí. Ajá. Olvidé mencionar el ciclo de conferencias que nosotros iniciamos como Consejo de la Crónica. Lo iniciamos en Casa de Cultura, porque ahí fue donde se abrieron los espacios. Ahí ya se dejó como sede, por así decirlo, el último viernes de cada mes. Sin embargo, ahorita está la propuesta de estas mismas conferencias hacerlas itinerantes en diferentes centros culturales, casas de cultura. Se hizo la propuesta también en escuelas, pero principalmente en las colonias, en los fraccionamientos. Porque bueno, la idea original era también seguir con los pueblos, pero se consideró pertinente pues finalmente abrirnos, ir a todas estas diferentes áreas. Ya se entregó a la Dirección de Cultura un cronograma con cómo están constituidas las diferentes conferencias para que nos agenden y empezar así que a hacerlas itinerantes. Y lo que también usted mencionaba sobre, pues bueno, retomar la convivencia, yo le decía, entre los pueblos, pero pues entre los municipios, que también es muy, muy importante, ¿no? Porque también antiguamente de un municipio a otro, cuando eran sus fiestas patronales, se acostumbraba visitar a la otra comunidad, ¿no? Entonces que creo que son cosas que sí hay que retomar, ¿no? Y pues bueno, finalmente uno mismo que está dentro del medio, uno mismo lo puede promover con nuestras respectivas pues vecinos, conocidos y demás, ¿no? Que es lo que nosotros luego hemos hecho, por ejemplo, dentro del mismo consejo. En una reunión que tuvimos se les decía, compañeros, si ustedes tienen me preguntaba sobre los trámites y no contesté. Mencionaban sobre los límites territoriales del municipio. El ingeniero José Luis Gutiérrez Zavala ha hecho un muy buen trabajo. Desafortunadamente no lo ha publicado como libro. Sin embargo, en este periódico mexiquense de la versión de los viernes, sacó una serie que se llamaba así, exactamente, Límites Territoriales de Ecatepec de Morelos. Si no me recuerdo, creo que lo estuvo publicando en el 2015. Fueron como 7 fines de semana, porque el mexiquense, esa sección sale los viernes, como 7 publicaciones que tuvo sobre límites territoriales. Ha sido por pronto el único trabajo que yo he visto así más completo sobre límites territoriales del municipio de Ecatepec de Morelos. Preguntaba Raimundo, ¿quién es Raimundo? ¿Acá? Sobre, bueno, un Raimundo,
los museos. Por ejemplo, en el caso de San Pedro Jalostó, bueno, nosotros no es que lo hagamos los museos, queremos gestionarlos. En San Pedro Jalostó hay una asociación que, bueno, ya tiene el espacio, tiene el terreno, pero obviamente no hay que hacer todos los trámites, requieren la serie de planos, requieren mano de obra, requieren materiales, entonces finalmente empezar a hacer esas gestiones. Ellos ya tienen un acervo, al parecer, bueno, en la misma población, la gente tiene objetos arqueológicos que finalmente donarían para este museo. No es que Lina se los vaya a dar, ellos ya lo tienen. Y pues bueno, nosotros también apoyaríamos en la parte de la cuestión, bueno, arqueológica, finalmente es ir a ver, ver los objetos arqueológicos que tienen, a qué fecha corresponden, hacer el trabajo de la investigación para ver cómo quedaría la museografía, cómo quedaría estructurado. Y en el caso del museo de casa de la Escuela Primaria José María Morelos de Pavón, ahí tienen el espacio, tienen ya un salón, tienen la colección, porque esa colección que tienen en la Escuela Morelos viene desde la antigua Escuela Primaria José María Morelos, que se encuentra, lo que ahora es la Casa de Cultura. Actualmente lo conservan en unas cajas, está bien cuidado. Y pues bueno, cuando se hace la nueva escuela, se la llevan, tienen el espacio. Ahora ahí lo único que requieren es la museografía. Pues bueno, la escuela no tiene evidentemente los recursos para hacerlos, entonces finalmente es apoyar también a la museografía y hacer la gestión en ambos casos con el INA para hacer el registro de las piezas, porque toda pieza para que pueda ser exhibida tiene que ser registrada ante la dirección ¿cómo se llama? Dirección de registro arqueológico. Y pues bueno, hay que hacer todos esos trámites, pero bueno, finalmente es para apoyarnos para hacer todas esas gestiones. Y sobre el cerro, que mencionaba el Cerro de la Cruz, se han hecho diversos trabajos arqueológicos en ese espacio. El sitio arqueológico fue documentado desde 1938. Hay una publicación de 1939 del arqueólogo francés Wilfrido de Solier, que es el que reporta por primera vez lo que es la llamada cueva de los Tecotines. Él hace también un recorrido de superficie y reporta los elementos que encuentran. Posteriormente, en los años 70, se realiza otro trabajo por Humberto Domínguez Chávez, que hace un recorrido de superficie. De hecho, él tiene una tesis de este trabajo. Creo que así se llama. ¿Es recorrido de cuál? De recorrido de superficie en San Cristóbal y Catepec. Creo que así se llama. Hay un libro. Ajá, ese se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Antropología, en el Museo de Antropología. Y después, en los años 90, hay otro trabajo arqueológico. Va a venir el arqueólogo, creo que también a platicarnos, Raúl García Chávez, sobre los trabajos. Va a ser, no, pero van a venir. Hay otra serie de trabajos en el área donde actualmente se encuentra el Parque Ecológico Ejejas, donde está lo del sindicato, donde está la Universidad del Estado de México. Toda esa parte era lo que era antiguamente el Catepec prehispánico, el Ecatepec, como se le conocía. Desafortunadamente, bueno, desde mi punto de vista, no se hizo la protección debida, no se impidió que se construyeran estos inmuebles, y pues bueno, gran parte del sitio quedó dentro de, muchas cosas fueron arrasadas. Tú preguntas, ¿qué se puede hacer? Bueno, sobre todo para la gente que va a recorrer y le gusta mucho caminar esa zona. A nosotros nos enseñan en arqueología que, bueno, si va uno a visitar un espacio, no hay que recolectar los objetos porque se descontextualizan. Finalmente, si tú ves que hay alguna serie de hoyos y hay algunas excavaciones irregulares, finalmente es reportar que se está realizando este saqueo. Entonces creo que por lo pronto lo que podemos hacer, o sea, si tú ves estos actos de vandalismo, pues es reportar. Pero te digo, desafortunadamente, pues gran parte del sitio se perdió con estas construcciones. Finalmente, pues el INA no actuó como se debía para impedir la construcción de estos centros. ¿Ahí dónde podemos reportar? Al INA Estado de México. Ya, desafortunadamente el INA tiene muy mala fama, sobre todo el INA Estado de México. Son muy lentos para actuar, honestamente, pero pues bueno, hay que hacer el reporte INA Estado de México a la Dirección de Salvamento Arqueológico, que está en la Ciudad de México. Serían los dos instancias donde podrían hacer los reportes. Y pues bueno, en cuanto veas, hacer la denuncia.